Perfecto. Me imagino que en el transcurso de la disertación irán anotándose más alumnos. Actualmente, ¿con cuántos estamos? En fin, bueno. Hoy más o menos vamos a desglosar un tema de vital importancia dentro de la especialidad de urología, puesto que es una patología prevalente hoy por hoy en mayores de 50 años. Le tenemos que dar toda la importancia necesaria y todos los parámetros y argumentos para llegar a un diagnóstico correcto y, por supuesto, dependiendo de este, iremos a los tratamientos respectivos que competen. Bueno, la hiperplasia prostática obstructiva benigna. ¿De dónde viene el nombre de próstata? Deriva del griego pro, que significa antes, y bistanai, y hacer. Está ahí, delante de la vejiga. 300 años antes de Cristo la denominaban o la mencionaban como carnosidades antes de llegar a la vejiga. Por lo tanto, coincide más o menos lo que habíamos dicho. Está ahí el problema antes del ingreso a la vejiga. La vamos a definir conceptualmente que la próstata o la hiperplasia prostática obstructiva benigna es el aumento del tamaño prostático. Se debe, como decíamos, a un aumento del número celular y a una disminución de la apoptosis. Saben muy bien ustedes que la apoptosis es la muerte celular programada. Más o menos como prolegómeno a todo esto, diremos que es un tumor benigno más frecuente en varones mayores de 50 años. Es la primera causa de consulta externa en la urología. Es la segunda causa de ingreso hospitalario para tratamiento quirúrgico. El desarrollo de la hiperplasia inicia alrededor de la cuarta década de la vida. Es un fenómeno focal y de origen estromal. Tienen que tener en cuenta, si no está claro, por favor les voy a pedir que me paren y ampliamos más algunas situaciones. Un poquito voy a ir rápido por lo ampuloso y lo extenso que es el tema. Hemos tratado de condensarlo lo más que se puede, pero no podemos obviar algunas situaciones inherentes a ello. La anatomía es fundamental recordar, porque solo así podremos tener una importancia vital, cabal de lo que significa, dónde está, cómo es y para qué sirve. Es un órgano fibromuscular, tiene una matriz muscular que la sostiene. La glándula es mixta, con función endocrina y exócrina. Forma el 70% del semen. Y tiene un contenido de zinc, ácido cítrico, fosfatasa ácida, prostaglandinas y fibrolisina. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su localización de esto? Fundamentalmente está en la base de la vejiga, delante de la sínfisis del pubis. Por delante, diremos, se encuentra la sínfisis del pubis y ese espacio de grasa es el espacio de Retzius. Por detrás se encuentra la fascia de Denonvilliers, las vesículas seminales y, por supuesto, el recto. Hacia arriba, volvemos a repetir, se encuentra la vejiga y hacia abajo el diafragma urogenital. Más o menos, de grueso modo, para que se ubiquen, esta es una toma de
de anatomía patológica, en la que sí vemos que la próstata, como habíamos dicho, es la base de la vejiga, el esfínter externo por abajo, por detrás las vesículas y la fascia de Denain-Villiers que la separa del recto, y por delante el espacio de Retzius y la cara posterior de la sínfisis del pubis. Tiene una subdivisión anatómica. El autor McNeill la divide en zonas concéntricas con compartimiento morfológico, funcional y patológico definidos. Por esta parte no es un capricho anatómico ni morfológico, sino simplemente recalcamos, de acuerdo con comportamiento morfológico, funcional y patológico definido. Por lo tanto, hay una zona periférica que compromete el 70% de la glándula, donde es el asiento más frecuente de los adenocarcinomas, y esto está al alcance del dedo explorador por vía rectal. La zona central significa el 25%, la zona periprostática más pequeña que no tiene glándulas, y la zona de transición del 4 al 5% es de donde inicia la hiperplasia prostática obstructiva benigna. Más o menos lo que habíamos dicho, pero en un dibujo más o menos para que tengan idea y sea más clara el concepto. La zona A es la zona central, la B, la fibromuscular, la C, la zona de transición, la D, la zona periférica, que es la mayor amplitud y donde se asientan los adenocarcinomas, y la E es la región de la glándula periuretral. Más o menos es la contextura anatómica. Al medio se encuentra la uretra prostática, por supuesto. Igual, la zona de transición, esto ya en una planimetría tridimensional, donde más o menos tratamos de hacerles entender de que definitivamente hay una zona de transición, una zona central, una zona periférica, la más amplia, y una zona anterior. Tiene vital importancia comprender o saber la irrigación, tanto arterial como venosa de la glándula, puesto que definitivamente en el aspecto quirúrgico es una de las cirugías que más sangran porque no existe una arteria prostática en sí propiamente dicha. Con uno la puede ligar y se cohíbe la hemorragia. En cambio, estos son subsidiarias de la hemorroidal media, la pudenda interna y la vesical inferior. Damos a nivel vésico-prostático. Más o menos ahí tienen la vesical inferior, una rama anterior que es la prostática y una rama interna, la periuretral. Más o menos de igual situación para que tengan en cuenta, la vesical inferior emite ramos hacia adentro y hacia la periferia de la glándula, donde todos van a ir a conjuncionar. Verán ustedes que es un conjunto de ramillete arterial muy vascularizado, y de ahí la importancia que le damos en caso de cirugía para poder ligar y evitar una hemorragia que a veces es innecesaria. Ahora, el drenaje venoso está constituido fundamentalmente por el plexo periprostático, la vena hemorroidal media, la vena vesical inferior y la vena dorsal profunda. Todas van a desembocar en la vena hipogástrica. El drenaje linfático tiene vital importancia para nosotros, puesto que definitivamente cuando esta glándula tiene un componente maligno, un adenocarcinoma, tenemos que saber reconocer a la brevedad posible en el campo operatorio qué cadenas ganglionares pudieran eventualmente estar comprometidos. Los ganglios obturadores son los primeros, esos. Después la cadena ilíaca interna, la cadena presacra al medio,
y la cadena ilíaca externa en amarillo. Cuando se hace una prostatectomía radical, una vez identificado todo y abierto la fascia, nosotros debemos inmediatamente hacer una linfadenectomía de la cadena obturatriz, de los ganglios obturadores. Se manda anatomía patológica y el patólogo nos reporta si acaso es positivo o es negativo. Cuando es positivo, pues la cirugía se termina ahí porque ya no tiene sentido extirpar la glándula, la grasa periprostática, y si ya está en las cadenas ganglionares el tumor, entonces se opta por otra conducta quirúrgica. De ahí que le damos vital importancia a esto. No tengo el ánimo de confundirles ni de marearles mucho. La inervación, es bastante complicada y vamos a dejarlo para otra eventualidad. En cambio, la epidemiología nos interesa fundamentalmente. Tiene una prevalencia del 50% en varones de 50 a 60 años y prácticamente es universal en mayores de 80 años. Después de los 80 años, todos, indudablemente, en mayor o menor proporción, vamos a padecer de una hiperplasia prostática obstructiva. La patología que requiere gran demanda, esta es una enfermedad, podríamos decir, requiere gran demanda de recursos económicos en los seguros de salud. Si tenemos en cuenta los incisos arriba antes mencionados, prácticamente todos los varones mayores de 80 años, en mayor o menor proporción, van a padecer esta patología. La edad, la incidencia aumenta con la edad. Tiene vital importancia la edad, porque a mayor años, longevidad mayor, mayor el índice de prevalencia de la enfermedad. La raza, en menor proporción y presentación se demuestra en los asiáticos. Se la atribuye estadísticamente al tipo de dieta que tiene. En cambio, la dieta sí repercute fundamentalmente en el mundo occidental, porque hay mayor incidencia en estatus sociales con gran consumo de leche y derivados por la gran cantidad de calcio que se ingiere. Disminuye la incidencia en aquellos vegetarianos que fundamentalmente consumen soya por el componente de los fitoestrógenos y los betacarotenos, que son unos antiandrogénicos por excelencia. También en este grupo está el té verde, o sea, los fenoles. El estilo de vida, mayor incidencia en grupos sociales altos, lógicamente. La dieta rica en grasa y en proteínas ha de ser que definitivamente también tenga un componente de colesterol mayor alto y lógicamente el colesterol al sintetizarse en aromatasa indudablemente ha de disminuir la tasa y la mayor cantidad de testosterona disponible. El tabaco en mayor o menor proporción se le atribuye, pero solo estadísticamente. Científicamente comprobado que el tabaco aceleraría o incitaría a la presentación de la enfermedad, no está demostrado. Algunas enfermedades asociadas o comorbilidades en estos pacientes. Se ha visto que hay una mayor incidencia en diabéticos, en hipertensión o en enfermedades cardiovasculares. Hay una menor incidencia fundamentalmente en aquellos pacientes que cursan con una cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque aumentan los estrógenos y no se sintetiza. ¿Dónde se sintetiza la testosterona? En el hígado. ¿Cuál es la patogenia? ¿Por qué crece esta glándula? ¿Por qué se hiperplasia? Aquí primeramente voy a tomarme 20 segundos para explicarles qué diferencia hay entre hiperplasia e hipertrofia. La hiperplasia es el aumento de células o de glándulas. La hipertrofia es el aumento de volumen, no de número. Existen 5 teorías que hoy en día están en boga y que definitivamente
La primera teoría es que la presencia de dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona, aumenta el nivel a mayor de los 40 años. La segunda teoría es el desequilibrio estrógeno-testosterona, la conversión estrógeno en testosterona, como habíamos visto anteriormente. La tercera teoría es la interacción epitelio-estroma, o sea, hay una pérdida total del control de la proliferación celular. Si a esto se reduce la apoptosis, indudablemente va a haber más proliferación celular y menos apoptosis, o sea, menos muerte celular. La que hoy en día se le atribuye con mayor insistencia es en la quinta teoría, que es la teoría de las células madres. Se ha visto que después de los 40 o 50 años hay un incremento anormal de las células madres, de las cuales va a empezar el control o el descontrol en la proliferación celular. Más o menos para que tengan una idea, la testosterona en el estroma va a producir por intermedio de la 5-alfa reductasa mayor cantidad de hidrotestosterona y lógicamente esto va a ocurrir en un desequilibrio. A nivel de la célula epitelial, igualmente por intermedio de la dihidrotestosterona hay una afluencia en el núcleo celular y esto va a hacer que definitivamente vaya a proliferar. Por lo tanto, esto más o menos esquemáticamente para que tengan una idea global. La misma situación, la reducción de la apoptosis, si hay una reducción de la muerte celular por acción de la dihidrotestosterona, lógicamente va a haber mayor proliferación celular. En cambio, en la producción aumentada de dihidrotestosterona, también se va a sintetizar estrógenos y nuevamente se produce el desequilibrio en favor de los estrógenos. Más o menos para que tengan una idea somera global de lo que significa esto. La diapositiva de la izquierda es prácticamente una próstata normal, donde fundamentalmente nos interesa a nosotros es el lumen uretral, está permeable. Por lo tanto, no hay constricción ni reducción del lumen uretral. En cambio, cuando se produce un problema de hiperplasia prostática, hay un crecimiento desmesurado, nodular, de ambos lóbulos y donde ya no hay lumen uretral. Por lo tanto, esto se ha abolido y lógicamente empieza la sintomatología obstructiva con todos los cortejos sintomáticos que esto representa. Desde el punto de vista de anatomía patológica, se distinguen histológicamente 5 tipos. 1 estromal, 2 muscular, 3 la combinación de ambos, fibromuscular, fibroadenomatosa y fibromioadenomatosa. Por lo tanto, esto quiere decir de que también hay no solo hiperplasia en las glándulas, sino también el estroma, el esqueleto, el conjunto que lo sostiene. Por lo tanto, hay una constancia de que también hay un problema muscular, hay un problema estromal y la conjunción de todos los componentes de la histopatología. ¿Qué síntomas produce esta patología? Lógicamente, esto vamos a poner. Hasta no hace unos años atrás se hablaba solo de síntomas obstructivos y de síntomas irritativos. Hoy, cuando revisen la literatura o lean sus libros, van a encontrar que también se dice síntomas de vaciamiento o síntomas de llenado, que representa lo mismo. Obstructivos son los de vaciamiento, porque hay una obstrucción para el vaciado vesical. Y esto se traduce en una disminución del calibre y fuerza del chorro miccional, un retardo en el inicio
un goteo terminal a la conclusión de la micción y una sensación que el paciente dice como si no hubiera terminado de orinar. O sea, hay un vaciamiento postmiccional incompleto. Y lógicamente todo esto repercute en una micción de tipo intermitente. En cambio, los síntomas irritativos o de llenado se traducen en una poliaquiuria. Ustedes saben, es el mayor número de micciones. La nocturia, mayor cantidad de micciones durante la noche. La urgencia es aquella donde el deseo miccional se presenta y uno no llega al baño. ¿Por qué? Porque le ha vencido. Entonces ya hablamos de una urgente incontinencia. Y el dolor suprapúbico, lógicamente, está referido en estos pacientes por aquella sensación de micción permanente. Hoy por hoy se estila la sintomatología del IPS, que es un cuestionario donde valora los síntomas urinarios, encuesta validada. Son 7 preguntas y tienen una puntuación de 0 a 5. Cuando el paciente tiene una sintomatología leve, va a puntuar menos de 8. Cuando es moderada, va de 8 a 19 y cuando es severa es más de 19. La octava pregunta evalúa la calidad de vida, que puede ser 0 a 4 severa. Es necesario un nivel cultural. Los que han rotado por nuestro servicio van a ver que muy poco lo utilizamos esta escala o este cuestionario, porque nuestro nivel sociocultural es bajo, indudablemente. Y además se atiborra de cantidad de gente que no hay tiempo. Esto requiere que el paciente entienda bien la pregunta para dar la respuesta. Lo que normal y habitualmente hacemos es brindarle un cuestionario al paciente y que él se siente en la casa, se tome el tiempo necesario y responda a las preguntas. Y en la próxima consulta nos trae los resultados y nosotros más o menos vemos a qué escala de severidad compete su puntuación. Es mundialmente famoso este cuestionario que lamentablemente nosotros no lo realizamos de rutina, sino solo en pacientes. Como decía el acápite anterior, se necesita un nivel sociocultural. Siempre siguiendo los síntomas y también otra escala de puntuación es la que se traduce en una serie de anillos. Por ejemplo, la zona A hay obstrucción más crecimiento prostático. No tiene síntomas y es subsidiario de tratamiento médico. Si esta situación está más o menos acorde a esto, indudablemente ya tenemos la situación para esto. La zona B, crecimiento más sintomatología, pero sin obstrucción. Es raro esta condición. La escala C es donde los síntomas están presentes, hay una franca obstrucción, pero sin crecimiento prostático. Entonces se deberá a una estenosis de uretra o a una esclerosis de cuello. En cambio, la zona D, los síntomas son presentes, la obstrucción presente y el crecimiento presente. Este es el clásico tratamiento médico o quirúrgico, 100% confirmado. Llegamos después de la sintomatología a un tratamiento. Primero tenemos que diagnosticarlo. El diagnóstico fundamentalmente está dado por la elaboración, y nunca nos cansaremos de decir esto, que es el pilar fundamental de la medicina, es realizar una buena historia clínica. Por lo tanto, la anamnesis ha de ir dirigida ya a esta situación. ¿Cuántas veces de día orina? ¿Cuántas veces en la noche? ¿Hay retardo? ¿Hay goteo? Todo lo que les acabamos de decir, sino simplemente hay que plasmar en la historia clínica. Lógicamente, terminado esto, vamos a concluir con un examen físico somero, no directamente de genitales, sino de todo el organismo.
y uno termina la exploración física con un tacto rectal que debe ser cuidadoso, se debe informar al paciente lo que se le va a hacer y por lo tanto no cogerlo de sorpresa ni informándole. Indudablemente hay mucha gente que va en la consulta y dice, a mí no me toca a nadie o yo no quiero que me hagan. Hay que respetar la decisión de los pacientes, lógicamente explicando de qué es la conclusión de una historia clínica, de un examen físico y que no, para nosotros, en el campo de la urología, no puede pasar por alto. Siempre yendo a la exploración física, lógicamente nosotros vamos a examinar el abdomen, la zona del hipogástrico, donde en ocasiones nos encontramos con una distensión severa grande. Llama la atención y es un globo vesical, una retención aguda de orina si es pequeño y doloroso. En cambio, una retención crónica como la que ven en la imagen ha de ser voluminoso e indolor, corroborado por la tomografía del lado derecho, donde se ve una gran vejiga de gran capacidad. ¿Qué signos representa esto? Y vamos a ir dirigidos fundamentalmente al tacto rectal. ¿Cómo uno debe realizar este examen que en ocasiones le da al diagnóstico contundente y definitivo? Primeramente, conversar e informarle al paciente que qué es lo que se va a hacer, qué condiciones va a hacerse. Si él está de acuerdo, indudablemente, una vez puesto el guante explorador, uno tiene que hacer una lubricación perfecta de todo el esfínter y el canal anal. Ha de encontrar en el tacto rectal una próstata que es indolora, tiene bordes netos, es de consistencia fibroelástica, debe uno buscar la bilobularidad del órgano y el tamaño. Cada través de dedo más o menos interpretamos como 10 gramos de tejido prostático. Diferentes tipos de posiciones, eso indudablemente de acuerdo al tipo de paciente que ustedes quieran y preferencia del paciente. Generalmente lo que nosotros hacemos en la bipedestación y con el tronco forzado sobre la camilla. En ocasiones el decúbito también es siempre, nuevamente repito, la lubricación es fundamental. Informar al paciente lo que se va a hacer, cómo va a ser, si hay dolor, no hay dolor, y uno no solo tiene que ver y dirá, el tacto rectal fundamentalmente está destinado para saber la indemnidad primero del esfínter. Un esfínter hipertónico nos va a demostrar de que hay algún problema. Un esfínter hipotónico, flácido, laxo, que hay un problema a nivel de la cola de caballo. Siguiendo con el diagnóstico, lógicamente terminado el examen físico, uno debe abocarse a realizar los exámenes complementarios, que son primero los de laboratorio y después los de imagen. En el laboratorio es mandatorio que nosotros tengamos que exponer un general de orina, una creatinina, prueba de función renal, una urea de igual manera y una glicemia. Son estos 4 parámetros que uno requiere para ver la indemnidad vesical y la indemnidad del flujo urinario. Optativamente, y si es mayor de 50 años, es mandatorio el antígeno prostático específico. El valor normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. El antígeno prostático específico es una glicoproteína. Es una calicreína de 34 kilodaltons más o menos. Tiene la función fundamental de licuar el coágulo seminal y favorecer la motilidad espermática. Es el preservante de la viabilidad de los espermatozoides. Siempre vamos a seguir, y esto se puede hacer en el consultorio, es una flujometría. Son valederos volúmenes de orina hasta de 150, o sea, de 125 a 150 mililitros.
Eso se invita al paciente que orine en una cubeta y uno con un reloj milimétrico, con un reloj normal, diré, más o menos va a dar la pauta. Un mínimo admisible es de 12 mililitros por segundo, con un máximo de 20 mililitros por segundo. La orina residual postmiccional es valedera hasta un 10% del volumen total o menos de 50 mililitros, a grueso modo. Más o menos, esta es la flujometría, es un examen que se puede realizar perfectamente en consultorio. Siempre siguiendo con los exámenes complementarios, ahora perfectamente podemos ir a las pruebas de imagen. La ecografía es un excelente examen complementario, tiene algunas situaciones, evalúa no solo el tamaño de la próstata, sino todo el árbol urinario si uno pide, una ecografía renal, vesical, prostático y de genitales si es que así compete. Determina el volumen de orina residual que le habíamos dicho, no hay necesidad de medir, sino él ha de medir el prevesical, que es el llenado, y después el postmiccional, que es el residual. Excluye otras patologías, tanto renal como vesical. Tiene un defecto, que es operador dependiente, y evalúa toda la vía urinaria. Más o menos, imágenes de aquí del medio, es una próstata infralobular con una capacidad vesical algo disminuida. Un lóbulo intravesical grande con una vejiga de esfuerzo, eso son imágenes polipoideas pseudodiverticulares por el esfuerzo que hacen las fibras del detrusor y han de más o menos guiarse en esta dimensión y la visibilidad es esta. Otra imagen bilobulada, sí, con zonas hiperrefringentes que son cálculos a nivel de la próstata. Similar situación ahí, primero en el borde superior está el balón de la sonda y después la vejiga que es absolutamente intravesical. Similar situaciones con una próstata grande, el lado igual con un balón de la sonda visible. Siguiendo siempre ya en las situaciones o en los promedios más o menos ya invasivos, estamos con la uretrocistoscopía. Ya es una endoscopía, ya es un método de diagnóstico invasivo. Tiene indicaciones precisas que son, primeramente, si es que ese paciente tiene sintomatología obstructiva y ha sido previamente operado. Entonces habrá que ir a buscar una zona de estenosis o la presencia o ausencia de hematuria para determinar el lugar del sangrado. Aquí tenemos una imagen endoscópica donde claramente está visible los lóbulos laterales, tanto derecho como izquierdo, y la barra media. En la base, a las 6 del horario, se encuentra el verumontano, al medio el conducto eyaculador, por donde sale el semen. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a plantearnos cuando estamos con esta patología? Primeramente, por el síndrome irritativo, una infección urinaria. Si hay obstrucción, una estenosis de uretra, como vemos aquí mismo. Una vejiga neurogénica, hiperactiva, no atónica. Un cáncer de próstata, que solo la vamos a etiquetar por antígeno y por el tacto, y también por ecografía. Una irritación o infección de la próstata, una prostatitis aguda, un trauma vesical y finalmente yo creo que la imagen es contundente, la presencia de una piedra gigante que llena toda la vejiga urinaria. Una vez hecho el diagnóstico, indudablemente deben plantearse la posibilidad de dar solución a esta patología y aquí entra ya el rótulo del tratamiento. Desde hace muchos años atrás está en boga la fitoterapia, quiere decir la medicina natural en base a plantas, en base a hierbas y todo esto. Alemania creo que era el país que más la utilizaba, indudablemente
tiene su asidero científico, no es por capricho. Tanto el pigeon africano, la Serenoa repens y la Sabal cerulata son tipos de palmeras donde se ha visto definitivamente que tienen una acción antiinflamatoria, antiestrogénica y antiandrogénica, porque disminuyen la globulina transportadora de testosterona. ¿Y qué se necesita para tener próstata? Se necesita edad y testosterona. El tratamiento ya científico, médico, yendo ya a esta situación, primeramente están los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa-reductasa? ¿Qué es la 5-alfa-reductasa? ¿Una qué? Es una enzima catalizadora, ¿no? Que definitivamente convierte la testosterona en 5-dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona. Entonces, a este nivel, la 5-alfa-reductasa inhibe las isoenzimas, la 5-alfa-reductasa tipo 1 y 2. Estos son el finasteride que existe en el mercado, que tiene un efecto bloqueante tipo 2, el dutasteride que tiene un efecto bloqueante 1 y 2, y la silodosina. El alfa bloqueante puro es un antagonista selectivo del receptor alfa 1. ¿Qué son los receptores alfa 1? ¿Qué son los antagonistas? Estos medicamentos se utilizaban para presión alta, porque bloqueaban precisamente la acción de la fibra muscular lisa. Por lo tanto, había un cierto grado de relajamiento y este era el sistema por el que disminuían la presión arterial. Pero no se olviden que la próstata tiene musculatura lisa, el cuello de la vejiga tiene musculatura lisa. Por lo tanto, se utiliza con este afán. ¿Cuáles son los de acción corta? El prazosin y la alfuzosin. Los de acción prolongada, la terazosina y la doxazosina. Y el selectivo alfa 1 es la tamsulosina, hoy por hoy en boga, y que de uso actual, ya combinado o puro. También existen otros tipos que hoy en día están entrando con demasiada fuerza, fundamentalmente los antagonistas de la fosfodiesterasa tipo 5, ¿ya? Que desactiva al óxido nítrico. Normal y habitualmente en el organismo existe el óxido nitroso. Y con la 5-fosfodiesterasa acelera y desdobla el óxido nitroso y el óxido nítrico. ¿Y cuál es el óxido nítrico? Potente vasodilatador, que se utiliza ¿para qué? Para la disfunción eréctil. Pero se ha visto que en dosis menores como el tadalafilo en 5 miligramos día tiene un efecto también de dilatar los vasos. No se olviden que la próstata tiene musculatura lisa. Por lo tanto, si es una persona joven, todos los medicamentos que hemos visto hasta ahora tienen una acción y tienen un porcentaje de disfunción y además producen anorgasmia. ¿Qué es la anorgasmia? Es que no hay eyaculación vehemente, tienen una eyaculación lenta, prolongada. Entonces, si la persona es joven, ya me refiero a 50 años o más, con vida sexual activa, la combinación de un alfa bloqueante 1 más tadalafilo, buena respuesta. Aquí hablamos las terapias combinadas, inhibidores de las 5-alfa-reductasa, el dutasteride, efecto bloqueante 1 y 2 y los alfa bloqueantes, la tamsulosina. Esto está de moda, pero tiene un defecto. El dutasteride hace que no suba la testosterona y puede enmascararnos un problema de CA.
También se ha logrado algunas situaciones con estos tratamientos combinados, los antimuscarínicos del subtipo M3, la oxibutinina, la solifenacina, el mirabegrón y la perimirabegrona que hoy en día están. Tienen un defecto, producen sequedad de boca y estreñimiento. Entonces no puede uno utilizar a largo plazo. Estas terapias están destinadas fundamentalmente a producir un relajamiento de la musculatura lisa. Y los alfa-bloqueantes hoy en día en boga, la tamsulosina con 0,4 miligramos diario. Como bajan la presión todos estos, se da preferencia el uso nocturno, cuando ya, dependiendo de las condiciones físicas y la edad del paciente, ha de irse uno a la cama, entonces puede dar. El tratamiento médico tiene indicaciones relativas y absolutas. Sigue hoy por hoy siendo el estándar de oro. Por lo tanto, no podemos pasar desapercibido una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque la solución definitiva está en el campo operatorio. Las situaciones relativas han de ser el tamaño de la próstata, su sintomatología en menor o mayor intensidad, la edad del paciente y fundamentalmente hoy por hoy, esto de la preferencia del paciente se preguntarán y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que le dejen elegir a un paciente? Pero si ese paciente tiene una pareja joven, entonces tenemos que dejar o se queda. Aclarar fundamentalmente una situación. Todos los tratamientos médicos están destinados y dirigidos a mejorar, no a curar. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico es curativo 100%. Las indicaciones absolutas verán una imagen de una hidronefrosis severísima, una hematuria coexistente, anemizante y persistente, una falla renal obstructiva de tipo crónico y una infección recurrente que no se la puede dominar y la presencia de una litiasis vesical. Entonces, estas sí son condiciones absolutas que el paciente debe someterse sí o sí a un tratamiento quirúrgico. Indicaciones técnicas, depende del tamaño, morfología, preferencia del paciente, en fin. Hoy por hoy, la resección transuretral sigue siendo el gold standard y definitivo en todo el mundo. La prostatectomía retrocúbica está destinado por ser difícil, complicado y todo a próstatas grandes. Y la prostatectomía transvesical o de Freyer igualmente a preferencia de otros. Hoy por hoy casi ya no se realiza la prostatectomía perineal por lo dificultosa que es o de Young. Ya. Vamos a más o menos mostrarles una pequeña situación para que tengan idea de